Televista al Día, con Hernán Higuera. 6:25 a.m. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, designada para tratar el proyecto de ley orgánica para la protección, promoción y defensa de los derechos de los animales, impulsado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil denominadas en conjunto como el colectivo LOA, aprobó un informe de 66 artículos para la primera fase del debate. Desde dichas organizaciones se señala que fueron excluidos derechos constitucionales al buen vivir, el derecho a vivir en armonía, por ejemplo, el derecho al hábitat, el derecho al libre desarrollo de su comportamiento animal y el derecho a la integridad física y psíquica, entre muchos otros más. El proyecto de ley orgánica ha generado polémica entre varios sectores del país, particularmente a los grupos sociales en favor de los derechos de los animales con los sectores productivos. Por ello hemos invitado en esta ocasión al presidente de la Asociación de Ganaderos para precisamente hablar de este tema. Ángel Pérez está con nosotros. Buenos días, Ángel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Hernán. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre un tema tan importante como la defensa de los derechos de los animales. Bueno, ustedes también han hecho sus observaciones. ¿Se mantienen todavía en las reformas que se hicieron en un borrador lo que ustedes señalaban como un punto polémico que rompería la cadena productiva, por ejemplo? Sí, en realidad, en este momento el proyecto de ley, como está presentado el primer borrador, creo que se ha sabido acoger de alguna forma algo de esos puntos polémicos a los que usted se refiere. Por ejemplo, Hernán. ¿Cuáles? No era posible, por ejemplo, ¿no es cierto?, que nosotros, en el proyecto inicial, como estaba planteado, se consideraban a los animales exactamente iguales, es decir, no había una diferenciación. Eso era un gravísimo error en el proyecto de ley a como se había contemplado inicialmente. En el caso del ser humano, Hernán, el tema es muy sencillo. No importa si nosotros somos cholos, negros, asiáticos, amarillos, blancos, negros, nórdicos, anglosajones, como usted quiera, pertenecemos a una misma especie. En el caso de los animales hay una diversidad tremenda, porque una cosa son los animales terrestres, otros son los animales acuáticos, otros son los animales de compañía, los animales silvestres, los animales plaga, los animales de producción zootécnica, los animales de consumo, etcétera. Entonces, claro, el proyecto de ley inicialmente planteaba a los animales como una sola especie. O sea, desde ahí ya nació el proyecto de ley totalmente viciado y sin tener claro cuál es el alcance realmente del proyecto de ley. Era una confusión tremenda. Eso generaba una distorsión impresionante. Ajá. Entonces hay algunas observaciones que fueron consultadas a la Corte Constitucional en esta consulta prelegislativa. ¿Y creen ustedes que se está acogiendo el pedido que hacían? Mire, Hernán, nosotros como Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente nos unimos con otras 15 organizaciones, llámense cámaras y llámense también gremios, ¿verdad? Y del sector productivo sobre todo, para poder generar la presión suficiente que nos escuchen. Porque nosotros no estamos en contra, Hernán, de que se promulga una ley de defensa de los derechos de los animales. Al contrario, estamos totalmente de acuerdo en que una ley de este tipo se debe promulgar. Lo que no estamos de acuerdo es que esa ley no contemple todas las aristas y que no se haya consultado para que los técnicos que sí conocemos de bienestar animal, sobre todo en los animales de producción, seamos considerados, seamos escuchados. Creo que de alguna manera algo se pudo hacer, pero todavía hay muchas cosas que hay que tener en consideración. Hoy por hoy se contempla hoy por hoy en el primer borrador que está para debate, para el primer debate, ya se habla de que los animales son sujetos de derechos. Y en ese sentido, entonces, seguimos manteniendo que los animales son exactamente igual que los humanos. Y ahí es donde se tiene que generar
una diferenciación muy importante. Yo entiendo perfectamente y entendemos todos, ¿verdad? La mayoría de personas cuando hablamos de derechos de los animales casi siempre pensamos en los animales de compañía, en los perritos, en los gatos. Eso es lo que ocurre normalmente en el común de la gente. Pero no hay otras cosas. Pero se generaliza, ¿no? Se generaliza, claro, se incluye a todos los animales aquí. Exactamente, Hernán. O sea, se generaliza el tema y entonces, claro, cuando la gente escucha eso, el común de los ciudadanos dice, no, está bien, porque claro, hay un maltrato tremendo a las mascotas y se ha visto dijéramos... Justamente por ahora un caso reciente, ¿no? Del ahorcamiento de un perrito. Ajá. Claro, por ejemplo, eso merece una sanción muy fuerte, merece que merece que las autoridades tomen cartas en el asunto, tiene que haber una sanción muy fuerte para esa gente que no tiene corazón. Pero no hay nada más animalista, Hernán, no hay nadie más animalista que ese pequeño productor de leche que se levanta a las 4 de la mañana, ¿verdad? Para ordeñar a su vaquita, para cuidarla, para tratarla, para mimarla. Entonces, yo sí creo que las personas que eventualmente redactaron inicialmente el proyecto no conocen de lo que es producir la leche, no conocen de lo que es producir un huevo, no conocen de lo que es producir un kilo de carne, de lo que es producir un pollo. Entonces, ahí es donde creo que sí falta todavía que discutamos más sobre el asunto, porque el tema de la producción afecta grandemente y tenemos una cantidad de millones de gente que dependen de la actividad. En este primer informe, 1,5 millones de personas, Hernán, dependen de esta actividad. 1,5 millones. Entonces, en este primer informe borrador, lo que usted dice es que todavía no se nota una adecuada clasificación de los animales para el proyecto normativo en construcción. Hay una clasificación ya que se ha hecho. Sin embargo, creemos que todavía hay tela para cortar allí y sobre todo, ¿qué falta? ¿Qué falta, hay que pensar en los derechos. Por ejemplo, algo sobre los animales plaga, ahí hay que tener dijéramos, una discusión, porque si vamos a pensar en que tiene que ser una ley de protección de los derechos de los animales, bueno, hay que pensar también en esos animales que, por ejemplo, para un programa de desratización, por ejemplo, ¿cómo se va a manejar? Porque el proyecto inicialmente decía no producir venenos, ¿verdad? No se puede establecer eso para controlar. Claro, y eso iba a generar que tengamos plagas por todas partes, pues, ¿no? Claro, entonces, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo un GAD municipal va a enfrentar un programa de desratización en una ciudad, en un cantón, en una parroquia, si no puede producir, ni puede comprar, ni puede utilizar un raticida? O sea, son cosas de locos, Hernán, en realidad son cosas de locos. Pero aunque parezca así, sí hay que seguir atrás de este tema, porque, Hernán, nosotros sabemos, estamos a puertas de un periodo electoral, la presión que ejercen los grupos animalistas, los colectivos animalistas radicales, es fuertísima, es fuerte realmente, ¿no? Tienen recursos, y entonces, claro, los asambleístas se ven presionados y probablemente pase cualquiera de estas novelerías, ¿no? Entonces, sí creo que nos toca a la sociedad civil, a los gremios, a las cámaras de producción, a las autoridades como Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad, Ministerio de Producción, que tiene que ver con los animales de producción, como el camarón, por ejemplo. Entonces, tienen que, creo que seguir moldeando, seguir discutiendo, seguir debatiendo sobre este tema para que mañana no nos encontremos con ninguna sorpresa, hermano. Tiene que clasificarse lo que tiene que ver con fauna urbana y el resto de animales. Eso es lo que ustedes básicamente están pidiendo. Sí, nosotros lo que estamos pidiendo es la fauna urbana, además, la mal llamada fauna urbana, Fernando, porque claro, también en fauna urbana se habla igualmente no se tiene en cuenta de un montón de cosas, ¿no? Eso sí se tiene que debatir también ampliamente y ahí sí creo que hay muchísima tela de cortar.
Hay los animales ferales, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay unos perros que viven vagando, dijéramos, en la ciudad, estos animales ya tienen otros instintos que pueden incluso convertirse en peligrosos. Entonces, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Verdad? Entonces, sí hay que discutir mucho. Pero en los animales de producción zootécnica sí hay que también considerar, incluso dentro de esos mismos, es distinto. No es lo mismo hablar de una gallina, ¿no es cierto?, una ponedora que produce huevos de mesa, que hablar del pollo broiler, que produce carne de pollo, de hecho, una de las fuentes de proteína más baratas, que hablar de una vaca que produce 10 litros de leche día, una que produce 20, otra que produce 30 litros de leche día. Son cosas e incluso dentro de la misma especie, Hernán, hay un montón de diferencias. Entonces, claro, sí hay que discutir mucho el tema de los cerdos. Por ejemplo, mire, yo escuchaba el otro día, ¿no? Los cerdos, Hernán, cuando las cerdas están en periodo de gestación, ellas usualmente se les coloca en unas jaulas de gestación, pero se les coloca en las jaulas de gestación con el objetivo de que cuando suceda el parto, la cerda no mate a sus lechones por aplastamiento. Mire una cosa tan técnica, ¿no? Eso es un tema técnico. Entonces, claro, el bienestar animal en otros países que ya han discutido mucho sobre este tema, lo que han hecho es modificar las dimensiones de esa jaula de gestación para darle probablemente un poquito más de espacio a la cerda. Pero si usted dice, no, soy radical, no, la cerda tiene que estar como en la naturaleza, lo que va a pasar es una mortandad tremenda de lechones. Y al haber una mortandad de lechones, porque la misma madre los va a aplastar, los va a asfixiar, entonces los costos de producción van a subir, pues, ¿verdad? Y entonces ya no vamos a producir la misma cantidad de carne y en consecuencia el precio de la carne va a subir. Lo mismo pasa con las gallinas. Las gallinas ponedoras, las de huevo de mesa, se producen en jaulas. Los países que ya han avanzado mucho en el tema de bienestar animal han hecho exactamente lo mismo. Vamos a modificar la dimensión de la jaula para que la gallina tenga mayor comodidad dentro de esa jaula, ¿verdad? Se ponen 2, se ponen 3, ok, no vamos a poner 3, vamos a poner 2, por poner un ejemplo. Pero no significa soltar a las gallinas a que pastoreen, ¿verdad? Porque eso a pesar de que en teoría es el estado natural del animal, eso le provoca también una cantidad de enfermedades y entonces va en contra del bienestar animal, porque el bienestar animal contempla una buena salud de los animales, no contempla regresar o regresarnos a cuando digamos, centenas de años atrás, a cuando el pollo se engordaba en 6 meses, pues, o sea, hay una cosa de locos, en realidad es una cosa de locos, Hernán, me causa sí, en realidad hay muchos temas dentro de este proyecto de ley que se antepone los intereses por defender desde el lado ecológico ambientalista y se deja de lado el tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo. Entonces, ese es el punto de debate ahora. En el primer informe que tenemos nosotros aquí, el borrador, todavía leemos que se mantiene eso, ¿no? No hay una concordancia. Es correcto, Hernán. Totalmente correcto. Por eso es que nosotros, como Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, lo que estamos a través del colectivo Bienestar Animal, del cual somos parte, lo que nosotros estamos proponiendo es invítennos, ¿verdad?, a que también cuando tienen que ver con animales de producción, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, ¿verdad?, que nos inviten para debatir sobre el tema, para que podamos efectivamente, ¿verdad?, llegar a acuerdos y que las personas comprendan el por qué los animales de producción zootécnica ya gozan de un bienestar interesante. Y por eso le decía hace un rato, Hernán, no hay nada más animalista que el dueño de la vaquita en el campo. Usted va al campo a 5 de la mañana, la gente cómo trata a su vaquita para que produzca pero ahí, la por ejemplo, las tesis se contraponen cuando hay, por ejemplo, estos camales clandestinos y cuando la gente señala, miren cómo les someten a sufrimiento a los animales que van a las mesas de los ecuatorianos. Y claro, ahí se contrapone también lo otro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Hernán. Es más, mire, yo le voy a decir algo, Hernán.
que puede sonar incluso hasta fuerte, pero los mismos camales municipales en este país, Hernán, yo no sé si usted ha ido en algún momento a la hora del sacrificio. Sí, lo hemos visto. Se ha avanzado bastante en cómo se sacrifican a los bovinos, ¿verdad? Pero en los camales municipales, la forma como sacrifican a los ovinos y a los porcinos realmente es deplorable, ¿no? O sea, y ahí nosotros también estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué se ha incorporado para mejorar eso en la ley? En la ley, por ejemplo, se habla en forma muy general, claro, pero por ejemplo no se trata sobre eso. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Tiene que normarse la forma de sacrificar a los animales. Impacta fuertemente en la calidad de carne que nos llega a nosotros, por ejemplo. Eso no está. Eso no está en la ley. Ajá. Claro, y eso, por ejemplo, en la ley no se toma muy a la ligera. Entonces hablamos mucho del tema de los animales de compañía, ¿no es cierto? Del perrito, del gato, del periquito probablemente, ¿no es cierto? Que tenemos nosotros en la casa, que ya son parte de la familia, que está bien porque han sufrido un proceso de humanización importantísimo en los últimos años, pero no se habla de estos temas. Claro. Y estos temas sí son importantes, y hay pero requieren de un financiamiento también, Hernán. De un financiamiento, así es. Y de la definición de cada entidad para que haga un control, ¿no? Ahí vemos que hay una dispersión de entidades que no sé cómo se van a poner de acuerdo para ejercer un control. En fin, Ángel Pérez, gerente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra, quiero agradecerle por su participación, por mostrarnos su criterio frente a esto que se está tratando en la Asamblea Nacional. Muy gentil. Muchas gracias, Hernán. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Que tengan buen viernes. Muy gentil. 6:42 minutos. Esto es Notimundo al Día.